Hola, ja tornem a ser aquí en una nova entrega de Moritz Botelder. Aquesta setmana se la dediquem a un tema molt especial per mi, la literatura. Parlarem de l'escriptura, del sector editorial i també del ser escriptor en aquests temps difícils pel gremi. Víctor Balcells, Ada Castells, José Bonfort i Àngela Lori són els nostres companys de viatge, perquè avui a Moritz Botelder parlem de llibres. Moritz Botelder, Moritz Botelder, Moritz Botelder, challenge accepted. Hey, ho, hey. Bueno, bienvenidos a Moritz Botelder Libros, ya como es tradición, un brindis. Salud. Vale, Pepe, pregunta. Al igual que en la música, el sector del libro se ha visto muy afectado también por la piratería, ¿no? Entonces yo quería saber qué se está haciendo desde el sector para evitar esto. Pues se está haciendo esto, libros bonitos. Mira, ¿ves? Libro bien editado, tapadura, colores. La mejor arma contra la piratería al final es hacer buenos libros. Y como escritores, por ejemplo, vosotros dos, sí que os veis afectados por esto también. No, nosotros nos vemos afectados por todo. Por todo. La piratería es ya lo último. ¿Qué os afecta a vosotros? Yo creo que la precariedad del mundo editorial nos afecta. Se ríe ella. Sí, que somos como el último mico. Vaya pregunta, no? Som l'últim mico de tota aquesta història, no? I som els que fem el llibre, el contingut. Perquè el llibre, com deia el Pepe, pot ser molt bonic i tota aquesta part de la feina no la fem nosaltres. Sí, però si no hi ha un llibre no hi ha Però res. si no hi ha el contingut no hi ha res, no? Llavors la base, hi ha una desproporció molt gran. Yo lo veo en reto. Tienes 30 segundos para ordenar cronológicamente unos libros, ¿vale? Tienes las fechas, ahora te lo enseñaremos, y tienes que ordenarlo en 30 segundos. ¿Te atreves? Claro Chas. que sí, no, sí. Vamos a ello. A ver. 30 segundos y tienes 5 libros, ¿vale? Para ordenar en nuestra biblioteca. ¿Preparada? Preparada. ¡Tiempo! Matar a un ruiseñor. Como lo permite 10 segundos. Puedes ir cambiando, Este- si no. Yo creo que es aquí. Bien. Esto es el primero. Esto, hombre, la Biblia, ¿eh? La Biblia. Está Bueno, como- tenemos que decir, Adiós a las pone, no, armas. el matar a un ruiseñor. Si no, Como se te aguante. bingo o no. Suaves la noche. Sabes la noche, pues será el 39. El 39. Y ¿De este es quién el soy? último. Bueno, mira. A ver. ¿Qué has puesto? La Biblia, 1450. Muy bien. Adiós a las armas de Hemingway del Muy bien. 29. Suave en la noche de Fitzgerald de 1939. Muy bien. Matar a un ruiseñor, que es de los años 60, que es de 1960. Y Julia Navarro en el 2010. Vale, muy bien. Reto superado. Víctor, le has echado aposta a esto. Vale. Según el informe de la lectura en España que ha hecho el gremio de editores, el 35% de los españoles no leen nunca un libro. Entonces yo quería saber si crees que las redes sociales, donde prima mucho la inmediatez y el ser rápido, hace que la gente pues, no le importe tanto el papel y se esté muriendo. No diría que se está perdiendo el papel, sí que se está perdiendo algún tipo de relajación a la hora de leer, o calma, o temporalidad, o no sé, disponer de tiempo para leer, tranquilidad, etc. Hay Claro. muchas cosas, vaya. Por ejemplo, en el tema de los ebooks, en el caso de las librerías, claro, ¿cómo se afecta esto? Yo creo que este año pasado, incluso cuando fue el Liber, una de las cosas que se decía todo el rato es cómo el papel vuelve a recuperar su espacio, cómo el ebook, pues nada, se ha lanzado y sí, y tendrá su público, pero no le está haciendo daño para nada el papel. Es una manera de leer muy distinta. Bueno, pero- justamente de eso se trata, ¿no? Que el público millennial, claro, cómo llegar, cómo fidelizar eso, por ejemplo, desde la editorial. El ebook y el objeto libro en papel no son enemigos. De hecho, nosotros somos la única editorial que regala los ebooks, o sea, y porque no hay una competición entre eso. Es verdad que en los últimos, bueno,
el último año o así se está diciendo que resurge de alguna manera el libro en papel, y es verdad que la gente quiere comprar objetos. Y llevamos muchos años también escuchando que va a venir una revolución del ebook, que los libros en papel se van a acabar, y esto no es así. O sea, Lo que sí que es verdad es que los libros ahora mismo compiten contra muchas cosas. O sea, antes no, pues estaba el cine, estaba la música, pero es que ahora está internet, están los móviles, las redes sociales, el WhatsApp, no sé, o sea, hay mil cosas, no? Crec que el gran enemic és l'estil de vida que portem, que és el que deies al principi, Víctor, de que no tenim temps per ser... Sí, aquesta immediatesa, aquesta pressa, aquesta competitivitat brutal, la precarietat que vivim en el món laboral ens porta que molta gent, jo els recomano, és que no tinc temps per llegir. I penses que, clar, no tens temps per llegir, jo ho entenc, és que vius contratemps, no? I això és greu. Quan vulguis. Em toca a mi? Vinga, va. Sí. Reto. Te voy a dar 3 libros y tienes que decirme cuántas páginas tiene exactamente. Empezamos tu reto. Venga. Primer libro. Julia Navarro, dime quién soy. Tuchón. Vale, y te tengo que decir cuántas páginas tiene, ¿no? Sí, exactas. Pues, exactas. Sí, pero si haces 50 por arriba o 50 por abajo, también aciertas. ¿Te lo digo ya? Bueno, puedes pensar un poco si quieres, pero si ya lo tienes... 1050. ¿Estás seguro? Venga, de la caja de cerveza. 1097. Vale, pues vamos ahí. La hoguera de las vanidades. Tom Wolfe. Igual. Es que ¿Quieres me acuerdo pesarlo? de lo que tiene la edición inglesa, que eran unos 800. 800 dices, 632. Muy No, bien. no, muy bien. 50 por arriba, Muy 50 bien, por... dos cajas ya, muy bien. No, no, venga, no. va. 50 por arriba, 50 por abajo. Y ha dicho 700 y son 600. Hostia. Vale, perdón. Bueno, Último. Lo que el viento se llevó. venga, ayúdame, es que es más Este- difícil para mí. Venga, Pasa va, que nos dio ayudadle. una fecha de una No mires, fecha de- ¿eh? Este es No, grande. no, miro, no. 80. 80, Uy, sí, 800, 850. Última respuesta. 850. 850, Sí. 998. Anda. Ya hay Pero ¡Casi! bueno, el Vicente tampoco haría en acertar, porque son 50... Exacto. Bueno, era difícil, pero lo has tendría hecho muy que bien. Víctor. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Cuál es el primer libro que recuerdas haber leído en tu vida? Las aventuras de Guillermo, que de unos chicos que tenían una pandilla, el escritor se llama Richmal Crompton, creo, literatura infantil, pero me gustaba mucho y era muy difícil de encontrar, me los compraba mi tío, cuando los encontraba por ahí. 7, 8, no sé, no me acuerdo, más o menos. Muy bien, muy bien. Tendrías que haber dicho el Quijote. El Quijote. No, muy bien. Muy bien. Reto. Como escritor de profesión, debes haber leído los grandes clásicos de la literatura. Entonces, tu reto consiste en que yo te tapo los ojos y cada uno de nosotros te leerá un fragmento de una obra. Tienes que adivinar cuál es. Vale. Éralo, sencillamente lo, por la mañana cuando estaba derecha con su 1,48 m de estatura sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones, era Dolly en la escuela, Lolita. era Dolores cuando firmaba, ya sabes quién es, ¿no? Vale, siguiente. ¿Quieres marcharte ya? Aún no ha despuntado el día. Era el ruiseñor y no la alondra, lo que hirió el fondo temeroso de tu oído. Todas las noches trinan aquel granero. Créeme, amor mío, era el ruiseñor. Era la alondra la mensajera de la mañana, no el ruiseñor. Mira, amor mío, qué envidiosas franjas de luz ribetean las rasgadas nubes allá en el oriente. Las candelas de la noche se han extinguido ya, y el día bullicioso asoma de puntillas en la brumosa cima de las montañas. Yo lo sabía, pero no lo sé ahora, no lo ¿Le sé. damos una pista o algo? ¿Una pista? Venga. Inglés, el inglés más. Hay un Es que dale una Muy pista. bien. El último. Esta es la más difícil, ¿eh? ¿Tú crees? Yo... Des del principi, ¿eh? Sí. Escarlata O'Hara no era bella, pero los hombres no solían darse cuenta de ello hasta que se sentían ya cautivos de su embrujo, como le sucedía a los gemelos Darleton. En su rostro contrastaban acusadamente las delicadas facciones de su madre. Lo que el viento se llevó. He dicho lo que... Bueno, reto superado, reto Escarlata superado. O'Hara. Pregunta, Pepe. Si tuvieras que describir la personalidad de Malpaso como si fuera una persona, ¿qué dirías? Una persona de gustos eclécticos. Moderna, independiente, con un punto rebelde, con ganas de conversar siempre, con una ansia de cierta
polémica quizás, en el sentido de incitar al debate y con una cierta tendencia hacia la izquierda. Ada, tu reto es más bien una pregunta, pero como es complicado, pues es en sí mismo un reto, ¿no? Al señor Walt Disney, que está congelado desde 1966, si ahora le descongelaran y se encontrara contigo, ¿qué 3 libros le darías para leer, para que conozca pues, un poco de literatura, lo que ha pasado en estos años? Li faria llegir La plaça del diamant de la Mercè Rodoreda, Molt con bé. todo mi morro. Li faria llegir els diaris de la Sílvia Plath. I li faria llegir, pues mira, la Letsievich, la Svetlana Letsievich, aquests llibres que fa sobre Txernòbil, perquè sapigués el que valia un peine a la nostra època. I mira, casualment 3 dones li faria llegir, claríssimament. Ho tens superclar, Ho tinc claríssim. Reto superadísimo. Ángeles, después de tu larga trayectoria vendiendo libros, ¿cuál es el más especial que has vendido y por qué? Sí, más te diría el que durante 20 años se ha ido vendiendo desde el principio hasta el final. Sí, ¿y Por cuál ejemplo, 7 manifiestos de Adá es uno de ellos. Reto para los 4. Ho sento. No, muy bien, muy bien. Vamos a escribir un poco, ¿no? Yo voy a poner una palabra y después ya depende de vosotros, ¿vale? Haremos una ruleta, digamos, una ruleta de escritura, pones una palabra y tú a continuación de la suya y tiene que tener sentido hasta que agotemos el minuto, ¿de acuerdo? ¿Preparados? ¡Ya! Cocodrilos azules que bailaban salsa en la bañera nupcial con los... Punto. Finito. Un Pulitzer. Víctor. Vale, tú escribes ficción habitualmente, entonces, ¿qué hay de real en esta realidad inventada tuya? ¿Qué hay de ti en tus obras? En mi caso particular, yo creo que muchas cosas, aunque, bueno, siempre que escribo un libro o algo por el estilo hay una época de crisis en mi familia, porque aparecen padres, hijos, hermanas y todo salta por los aires y tengo que hacer explicaciones, dar explicaciones, porque es muy difícil saber lo que es autobiográfico de lo que no es. Para mí no tiene sentido eso, es como un artefacto y ya está, pues todo ficción. Pero en tu obra hay cosas que remiten a ti, de bastante, alguna manera. Sí. Por ejemplo, en Mataré monstruos por ti. Sí, bueno, ahí en ese libro en concreto hay historias de amor, cosas que quizá viví un poco exageradas, humorísticas, exaltadas, vaya, no sería la realidad del todo, porque si fuera así, vaya realidad. Sí. Muy bien, oye, pues muchas gracias por participar en Moritz Botelder y bueno, un último brindis para todos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias, chicos. Salud. Hey, ho! Moritz Botelder. Moritz Botelder. Moritz Botelder. Challenge accepted.